Bienvenidos a una nueva entrega de Testigos del Calvario. Hoy nos situamos en la frontera más peligrosa y enigmática del espíritu humano, un territorio donde la teología se encuentra con el abismo de la voluntad. A lo largo de los siglos, el hombre ha temido a muchas cosas: a la muerte física, al juicio de sus semejantes y al olvido de la historia. Sin embargo, existe un temor que ha perseguido a los buscadores de la verdad durante 2 milenios. La idea de cometer un error que no tenga retorno, un pecado que el mismo cielo, en su infinita y oceánica misericordia, se vea imposibilitado de borrar por la propia cerrazón del alma. Se le ha llamado tradicionalmente la blasfemia contra el Espíritu Santo, una frase que ha resonado en las catedrales y en las catacumbas con un eco de advertencia solemne. Muchos creyentes se preguntan hoy con una angustia que les quita el sueño: ¿habré cruzado yo esa línea invisible? ¿He dicho algo en un momento de ira o pensado algo en la profundidad de mi duda que me ha sellado las puertas del paraíso para siempre? Esta incertidumbre no es nueva. Ha sido el motor de grandes reflexiones y, lamentablemente, de grandes miedos que hoy intentaremos disipar con la luz de la historia y el contexto del Gólgota. Para desentrañar este misterio, debemos viajar no a un diccionario de definiciones frías, sino a la vivencia cruda de quienes estuvieron allí en aquel primer Calvario. Fue en ese escenario de sangre y polvo donde se manifestó la dualidad más extrema del corazón humano. Mientras unos corazones se abrían como flores al primer rayo del amanecer, reconociendo en el crucificado al Rey de la Gloria, otros se sellaban con la dureza de un sepulcro de mármol, prefiriendo la oscuridad propia a la luz ajena. La blasfemia no es un tropiezo accidental, sino una postura del alma ante la evidencia de lo divino. Hoy, en este especial de larga duración, vamos a explorar la esencia del cristianismo enfrentada a su mayor desafío: el rechazo consciente del amor. Analizaremos por qué el perdón requiere, por definición, un receptor dispuesto a ser perdonado. Nos sumergiremos en las sombras del Calvario para entender que el pecado imperdonable no es una falta de capacidad en Dios, sino una falta de voluntad en el hombre. Prepárense para un viaje hacia la profundidad de la conciencia, donde la libertad humana se encuentra cara a cara con la eternidad. Acto 1. La anatomía del rechazo y el corazón cauterizado. Para comprender la verdadera naturaleza del pecado contra el espíritu, debemos observar a los antagonistas de la pasión con una lente de cirujano espiritual. No nos referimos a los soldados romanos, quienes ejecutaban órdenes mecánicas sin comprender la magnitud del evento, ni al pueblo voluble que se dejaba llevar por la marea de la multitud. Debemos mirar a quienes poseían la llave del conocimiento, los escribas y fariseos. Estos hombres no eran ignorantes. Eran expertos en las promesas divinas, conocían cada coma de la ley, y sin embargo fueron ellos quienes desarrollaron la ceguera más letal, la ceguera de quien ve la luz y decide llamarla tiniebla. Ellos fueron testigos directos de lo imposible. Vieron al ciego de nacimiento recuperar la vista y contemplar el mundo por primera vez. Escucharon el testimonio de los leprosos cuya piel, antes muerta y putrefacta, se volvía suave como la de un niño. Estuvieron allí cuando Lázaro, con el olor de la muerte aún en sus ropas, salió de la cueva por la sola orden de una voz. La blasfemia contra el Espíritu Santo ocurre precisamente en ese instante, cuando la evidencia del bien es tan abrumadora que no puede ser negada racionalmente. Pero el orgullo decide atribuir esa obra al príncipe de las tinieblas para no tener que rendirse ante la verdad. Imagina que estás perdido en un desierto abrasador, con la garganta seca y la vida escapándose por cada poro. Alguien se acerca y te ofrece un manantial de agua pura y cristalina. En ese momento, tú no solo rechazas el agua por soberbia, sino que empleas tus últimas fuerzas en gritarle a los demás sedientos que esa agua es veneno, que la fuente es un espejismo maligno destinado a destruirlos. El pecado es imperdonable, no porque Dios agote su paciencia o porque su amor tenga un límite,
sino porque el pecador ha destruido su propio órgano del arrepentimiento. Ha quemado los puentes por los cuales el perdón podría llegar a su orilla. El Espíritu Santo es la voz interna que nos convence de nuestro error. Es el médico que diagnostica la enfermedad del alma para poder sanarla. Si un hombre llama mentiroso sistemáticamente a ese médico, llegará un día en que su conciencia estará tan cauterizada, tan cubierta de cicatrices emocionales y espirituales, que ya no sentirá el dolor del pecado. Y quien no siente dolor, no busca la cura. Quien cree que está perfectamente sano mientras se consume por dentro, jamás buscará al Salvador. El Calvario fue el clímax de esta dureza, donde mientras Cristo imploraba, «Padre, perdónalos», algunos expertos en la religión respondían con un cinismo técnico, analizando la escena con la frialdad de quien observa un insecto bajo un cristal, demostrando que se puede ser un doctor en la ley y un analfabeto en el amor. Acto 2. Las guardianas de la cruz y la dignidad del sufrimiento narrador. En un contraste violento y hermoso con el corazón de piedra de los poderosos, el Calvario nos presenta una realidad que rompió todos los esquemas sociales de la época. El papel de la mujer en el momento más oscuro de la historia. Debemos recordar que, en el siglo I, la voz de una mujer carecía de valor legal en un tribunal. Eran seres relegados a la sombra de lo doméstico, invisibles para la alta política y la jerarquía religiosa. Sin embargo, en el diseño divino, fueron ellas las elegidas para ser las custodias de la esencia misma del cristianismo cuando el mundo parecía desmoronarse. Mientras los hombres que habían prometido lealtad eterna, apóstoles fuertes, pescadores curtidos por las tormentas, se escondían tras puertas cerradas por temor a las represalias, las mujeres permanecieron firmes. Mirad a María Magdalena, a María la Madre de Santiago, a Salomé y a tantas otras cuyas lágrimas regaron el suelo del Gólgota. Ellas no estaban allí para debatir puntos teológicos complejos sobre la naturaleza del Mesías. Estaban allí ofreciendo lo único que el sufrimiento extremo reclama, la presencia humana y el consuelo del amor que no huye ante la tragedia. A menudo se cuestiona el papel de la mujer en los textos antiguos, pero en Testigos del Calvario afirmamos que el cristianismo primitivo no las relegó, sino que las rescató y las elevó a una dignidad desconocida. Bajo la sangre que goteaba de la cruz, ellas recibieron una autoridad espiritual que ningún título rabínico o cargo político podía otorgar. Fueron ellas quienes entendieron, a través de su sensibilidad al espíritu, que el propósito de la vida no se encuentra evitando el dolor a toda costa, sino atravesando el valle de sombras con los ojos fijos en el Maestro. Su humildad fue el escudo perfecto contra la blasfemia del orgullo. Ellas no necesitaban entenderlo todo para seguir amando. El sufrimiento, para estas mujeres, no fue un castigo ni una señal de abandono divino, sino el crisol donde se forjó la fe más pura de la historia. Al quedarse al pie del madero, desafiaron al imperio y a la religión establecida con su sola existencia. Por eso, no es casualidad que fueran las primeras en recibir el anuncio de la resurrección. Dios honró su fidelidad permitiendo que las voces que el mundo silenciaba fueran las encargadas de anunciar la noticia que cambiaría el destino de la humanidad. El rol de la mujer en el Calvario es la prueba de que, para Dios, el corazón que sabe sufrir con esperanza vale más que la mente que sabe explicar el universo, pero no sabe amar. Acto 3. El laberinto de la duda y la fe en la experiencia. Pero seamos honestos y bajemos de los pedestales de la historia para hablar de nosotros, los que habitamos el presente. ¿Qué sucede cuando la fe se encuentra con el silencio de Dios? El orador de la descripción que hoy adaptamos confesaba sus dudas personales, y es que el cristianismo es, en esencia, una propuesta audaz que a veces parece rozar la locura. Creer que un carpintero galileo de hace 2000 años es la respuesta al vacío existencial, a la angustia de la era digital y al misterio del cosmos, es un desafío que puede hacer tambalear al intelecto más robusto. La duda no es el enemigo de la fe, como muchos nos han hecho creer.
El verdadero enemigo es la indiferencia o el orgullo de creer que ya se tiene la verdad absoluta en el bolsillo. Una fe que nunca ha pasado por la noche oscura de la duda es una fe que no ha madurado, que no ha echado raíces profundas. En el Calvario hubo un silencio ensordecedor que duró 3 horas. Durante ese tiempo de oscuridad física y espiritual, incluso los más fieles debieron sentir el frío del vacío en el pecho, preguntándose: ¿y si nos equivocamos? ¿Y si este es realmente el final de todas nuestras esperanzas? Incluso Cristo, en el misterio de su humanidad, gritó: «Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Si el Hijo de Dios experimentó ese sentimiento de lejanía, ¿quiénes somos nosotros para exigir una fe libre de cuestionamientos? Nuestra fe no se basa en un optimismo ciego o en una sensación de seguridad constante y confortable. Se basa en la experiencia de Cristo en nuestras vidas. La evidencia más fuerte no es un pergamino antiguo o una prueba arqueológica, sino la transformación radical de un corazón que antes era de piedra y que de pronto comienza a latir con compasión por el prójimo. La duda nos obliga a buscar, nos mantiene humildes y nos recuerda que somos criaturas limitadas, tratando de comprender a un Creador infinito. El peligro no está en preguntar por qué, sino en dejar de buscar la respuesta. La blasfemia contra el Espíritu comienza cuando cerramos la búsqueda y decidimos que no hay nada más allá de nuestra propia lógica. Mientras sigas luchando con tus dudas, mientras sigas pidiendo señales y buscando la verdad en medio de la incertidumbre, estás en el camino correcto. Porque la búsqueda misma es la prueba de que el Espíritu sigue moviendo las aguas de tu alma. Acto 4. La evidencia de la cruz y el propósito de vida. Estamos llegando al final de este recorrido por las sombras y las luces del Calvario. El sol se pone sobre las colinas de Jerusalén y el eco de los martillos ha callado, dejando paso a un silencio sepulcral que precede a la gloria. Hemos explorado el abismo del corazón que se endurece hasta la autodestrucción y hemos contemplado la belleza de la fidelidad femenina y la honestidad de la duda. Ahora la pregunta final no queda en los libros de historia, sino en el centro de tu propia vida. ¿Qué harás con la evidencia que tienes ante ti? El propósito de nuestra existencia no es un enigma indescifrable oculto en las estrellas, sino una realidad que fue clavada en un madero para que todos pudieran verla. La evidencia que sustenta nuestras creencias es una evidencia viva. Es la evidencia de los miles de hombres y mujeres que, a lo largo de los siglos, han encontrado en el mensaje de la cruz la fuerza para perdonar lo imperdonable, para levantarse de las cenizas del fracaso y para encontrar sentido en el sufrimiento más absurdo. Si el sacrificio del Calvario ocurrió, entonces tu vida no es un accidente biológico, sino un proyecto eterno de amor. No permitas que el cinismo del mundo moderno cauterice tu capacidad de asombro. La blasfemia contra el Espíritu Santo es el no definitivo y final, un portazo en la cara de la gracia. Pero hoy, si sientes aunque sea la más mínima inquietud en tu pecho, si estas palabras han despertado en ti un deseo de cambio o una chispa de esperanza, puedes estar seguro de algo. No has cometido el pecado imperdonable. Esa inquietud es la voz del Espíritu que todavía susurra a tu puerta, recordándote que el perdón sigue disponible y que tu historia aún no ha terminado de escribirse. En un mundo lleno de incertidumbres, donde los valores cambian como la arena en el desierto, la cruz permanece como el único punto de referencia inamovible. Te invitamos a reflexionar sobre tu propia evidencia, los momentos en que te sentiste rescatado, las veces que el consuelo llegó sin avisar y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias por acompañarnos en este viaje profundo de testigos del Calvario. No olvides que cada latido de tu corazón es una oportunidad para elegir la luz sobre la sombra, hasta que nos volvamos a encontrar en la próxima Crónica de la Fe. Finalmente, la Crónica del Calvario nos enseña que el destino del alma no se decide por un error del pasado, sino por la apertura del presente.
Mientras el orgullo de los sabios construye muros de piedra, la humildad de los testigos levanta puentes de esperanza. El pecado imperdonable no es un castigo divino, sino el silencio autoimpuesto de quien ha decidido dejar de escuchar la voz del amor, recordándonos que, mientras sientas en tu pecho el deseo de buscar la verdad, la puerta de la redención sigue abierta de par en par para ti.